Muy buenas tardes, señores padres de familia y alumnos del tercer grado de primaria del Colegio Cristo Salvador de Ventanilla. Les habla el profesor Luis Chumbitaz, como todos los días. El día de hoy vamos a ver el curso de personal social, vamos a ver las culturas Mochica, Tiahuanaco y Chimú, las culturas que ustedes han expuesto, ¿verdad? La semana pasada. Ya chicos, vuelvo a repetirles, vamos a ver las culturas Mochica, Tiahuanaco y Chimú, las culturas que han impuesto. Primero, felicitarles chicos a todos los que han mandado el video. Estaba muy excelente su exposición, su investigación ha sido muy bien. Su investigación ha estado excelente, chicos. Felicitaciones. Vamos a empezar con la cultura mochica. Presten mucha atención, chicos. La cultura mochica fue descubierta por Max Ule en los años 100 después de Cristo hasta el año 800 después de Cristo. Su ubicación geográfica, ahora vamos a ver. Estuvieron en la zona de lo que es Piura, La Libertad, Lambayeque y también lo que es el Valle de Ancash. Y con respecto a su estructura social, fue una confederación de señoríos a lo largo de la costa norte. Formado por lo cual a la cabeza el Siequich, monarca máximo de un valle mochica, como lo fue el señor de Zipán. En la siguiente diapositiva le voy a explicar quién fue el señor de Zipán en la cultura mochica. Luego sigue el Alaed, el gobernante regional, que estuvo a las órdenes del monarca máximo del Siequich. Luego los artesanos, campesinos y los llanas, que son los prisioneros, que estuvieron en el grupo que van a ser sacrificados, es decir, los que trabajan, los que hacen el trabajo, ¿verdad? La mayor parte del trabajo. El Siequich y el Alaed solamente dan órdenes. Ahora, vemos el señor de Zipán, más o menos reconstruida su vestimenta, la reconstrucción de la vestimenta del señor de Zipán. El señor de Zipán, ¿quién fue? Fue un antiguo gobernante mochica del siglo III. Cultura que dominó el norte del antiguo Perú. Sus restos fueron descubiertos en julio de 1987 por el arqueólogo peruano Walter Albal en la ciudad de Chiclayo, en la Huaca Rajada. Es decir, chicos, presten atención. Si me dicen dónde fue descubierto el señor de Zipán, es en la Huaca Rajada. Otro punto importante de esta cultura, chicos, tiene que ver con las técnicas de irrigación agrícola. Por ejemplo, las chacras hundidas, como vemos acá, para el cultivo de la totora. También vemos acá los canales de Ascope y La Cumbre, ¿verdad? Lo que les mencionaba, chicos, vamos a ver los caballitos de totora. ¿Qué son los caballitos de totora? Son balsas hechas de totora que se conocen desde la época de los moche. También lo vamos a ver en la cultura chimú. Estas embarcaciones también se utilizaban se utilizan en la actualidad. Son confeccionadas cortando la paja y dejándola secar hasta que su color verde se vuelva dorado. Luego se forman atados con sogas delgadas del mismo material y seguidamente se van juntando y amarrando hasta llegar a tener la forma del caballito de totora, como vemos acá. Los pescadores moches eran los que más utilizaban este caballito de totora. Las chacras hundidas o llamadas huachaques, donde se utilizaban la humedad del subsuelo. Otro también es el abono de fertilizantes, el cultivo de maíz, camote, dejarán como rasgo la cultura de regadío los canales de Acope y La Cumbre.
Con esto los moches tendrán una capacidad de producir, almacenar y sobre todo mantener con la costa norte contacto con al Ecuador, ¿verdad? Ya que este cultivo de totor es muy importante para que pueda producir sus caballitos de totor, como lo acabo de mostrar. Ahora, vamos a ver la cerámica moche. La cerámica moche tenía las siguientes características. Era bícroma, solamente utilizaba dos colores. Repito, la cerámica moche era bícroma, solamente utilizaba los colores crema y ocre. Era escultórica, porque representaban la figura de las personas y de los animales en sus cerámicas. Realista, documental y uso de moldes también. Todas estas características presentaba la cerámica mochica. Ahora, aquí en orfebrería también encontramos un desarrollo asombroso en el conocimiento de los metales. Los mochicas trabajaron con el oro, plata, el cobre, el plomo, el mercurio y el bronce. Y estos son los hermosos detalles con los que trabajaban los mochicas. Se han encontrado una gran cantidad de objetos de valor. Como vemos acá, los restos del señor Zipán, encontrados en la Huaca Rajada, por Walter Albert, chicos. También el señor de Cao, encontré en la Huaca Cao, por el descubridor Regulo Franco. Ahora vamos a ver la cultura tiahuanaco, chicos. ¿Quién descubrió la cultura tiahuanaco? La descubrió el cronista español Cieza de León. Él descubrió la cultura tiahuanaco, chicos. Ahora, la cultura tiahuanaco está ubicada principalmente entre Perú y Bolivia, en la meseta del Collao, a 400 MSNM. ¿Qué significa M.S.M.S.N.M? Eso significa metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿pero qué significa 400 metros sobre el nivel del mar? 400 metros sobre el nivel del mar, eso nos sirve como referencia para ubicar la altitud de las localidades. O sea, con ese punto de referencia vamos a ver qué tan altos se encuentran las localidades. Por ejemplo, nosotros sabemos que Bolivia se caracteriza porque tiene una altitud mayor, ¿verdad? Como Cusco también, ¿verdad? Su centro estuvo en La Paz y la capital, Taipical. Ahora, Tiahuanaco, chicos, presten atención acá. La cultura tiahuanaco es importante por su economía. Es importante por su economía. Ellos supieron hacerle frente a ese viento frío que baja desde las punas. Claro, porque en Bolivia hay heladas, un viento frío que baja de las punas, o llamado friaje. Es el viento que suele matar a las plantas y matar a los animales. Ellos lo van a combatir mediante los guaruguaru o camellones. Ese frío, esas heladas que mataban a las plantas y a los animales, no le dejaba producir alimentos, ellos lo van a combatir mediante esta técnica agrícola, los camellones y guaruguaros. Ellos van a aprovechar una propiedad importante del agua, la propiedad térmica del agua. Acá, chicos, para que lo puedan entender mejor, lo he dibujado. Y los guaruguaros, o llamados camellones, es lo de acá, chicos, lo que les explicaba. Que, como ya sabemos, la cultura de Tiahuanaco se encuentra gran parte de esta cultura en Bolivia, ¿verdad? Donde el clima ahí es un viento frío que baja desde las punas.
y suele matar a las plantas y además a los animales, es decir, no deja producir alimento. Vamos a ver las heladas. El friaje, o llamado friaje, baja acá. Pero los que hicieron, los tiahuanaquenses, los de la cultura de Tiahuanaco, fue utilizar la propiedad térmica del agua. La propiedad térmica del agua es absorber el calor de día, absorbe el calor y de noche emana el calor. Y de esa manera va a crear un microclima. De esa manera el viento helado que baja se desvía. Vemos que se desvía por acá, chicos. Ya no va directo a las plantas y a los animales. Vemos que este microclima hace que se desvíe. Vuelvo a repetir, de esa manera ese viento helado que baja se desvía y ellos ya pueden sembrar. Los guaru o camellones entonces son chacras elevadas, como vemos acá. Como vemos en esta imagen, ¿verdad, chicos? Eso fue lo que utilizaron los tiahuanaquenses. Por eso se caracteriza esta cultura de acá. Vemos cómo utilizaron esta técnica agrícola para poder producir sus alimentos. Y no fue la única técnica agrícola que utilizaron, chicos. También utilizaron la deshidratación de los alimentos. ¿Qué quiere decir la deshidratación de los alimentos? Por ejemplo, acá desarrollaron esta técnica, la deshidratación de los alimentos, por ejemplo, el charqui, lo que conocemos como carne seca, es decir, secado al sol y luego puesto al frío. Esta variación de frío a calor, ¿qué hace? Hace que las bacterias mueran y luego se rocea con sal al charqui. También está el chuño o papa seca acá. Esta es otra técnica agrícola que ayudaba a producir sus alimentos. Ahora también vamos a ver otra técnica agrícola, el control vertical de los pisos ecológicos. Ya chicos, vivir a 4000 metros sobre el nivel del mar es altamente difícil, pero ellos supieron solucionar esas partes utilizando esta técnica, el control vertical de los pisos ecológicos. Es una forma que ellos tienen para combatir la escasez de alimentos. Chicos, a 4000 metros sobre el nivel del mar, muy pocas plantas crecen. Entonces lo que ellos hacían era bajaban a la costa. Iban a la costa y además iban a la selva. ¿Para qué iban a la costa de la selva? Para sembrar. O sea, como vemos acá, a 0 metros sobre el nivel del mar, hay variedad de peces y mariscos. Subían a 500 metros sobre el nivel del mar. Acá sembraban frijol, payar, calabaza y ají. A 1500 metros sobre el nivel del mar, variedad de tubérculos como la papa, el camote, la yuca. Y acá, a 3800 metros sobre el nivel del mar, donde ellos se encontraban, es decir, ellos bajaban, donde ellos se encontraban, utilizaban el alimento deshidratado como son el charqui y el chuño. Ahora, ¿quiénes eran los que bajaban a hacer ese trabajo? Eran los mitimaes. Ahora vamos a ver la cerámica. Vamos a ver un punto importante en la expresión artística de los tiahuanaquenses, de la cultura tiahuanaco.
Acá, como vemos en esta imagen, vemos el quero. ¿Qué es el quero? Es un vaso ceremonial con figuras antropomorfas. ¿Y qué figura encontramos acá? Encontramos al dios Huiracocha, al dios de la cultura tiahuanaco, los tiahuanaquenses. También puede ser una pregunta, chicos, que le hagan demuestro lo aprendido. ¿Qué figura encontramos en el vaso ceremonial quero? Y la respuesta sería al dios Huiracocha. Ahora, respecto a la escultura tiahuanaquense, vemos que en la escultura vamos a observar a los monolitos de Benet, la portada del sol, el dios del rostro radiante y las cabezas clavas. Estos de acá son tallados de la piedra. ¿Cómo ellos van a tallar la piedra? Su máxima expresión es la portada del sol, como lo vemos acá. 4 metros de largo y 2 metros de ancho, de altura o de ancho. ¿Qué es la portada del sol? Es un calendario astronómico solar porque hay una fecha en la cual el sol sale por acá. Lo hace aproximadamente entre el 21 y 22 de diciembre. La portada del sol es una escultura que está puesta ahí en el Palacio Calasasaya. Por último, vamos a ver la arquitectura de la cultura tiahuanaco. Tiene las siguientes características. Las construcciones, ¿verdad? Nos referimos a escultura con el tallado de la piedra, ¿verdad? A arquitectura, las grandes construcciones que hicieron. Las características de su arquitectura son megalíticas, uso de grapas de bronce, piedras de andesita labradas y pulidas. Como vemos acá, estas son las construcciones de la cultura tiahuanaco. Por último, vamos a ver la cultura chimú. Fue descubierta por Matsul. Él también, el que descubrió la cultura mochica, la cultura nazca, también descubrió la cultura chimú. Ahora, ¿cuál es su dios? De la cultura mochica, su dios, ¿quién era? Ya. Como les decía, el dios de la cultura mochica fue el dios Aipaet, ¿verdad? El de la cultura tiahuanaco fue el dios de los báculos, que está en la portada del sol, ¿verdad? Y el dios de la cultura chimú es el dios Naila, su divinidad, a los que lo de la cultura chimú adoraba. La agricultura, huachaques para totora. ¿Dónde vimos esto? Lo vimos en la cultura mochica, ¿verdad? También, ¿verdad? Arquitectura. Lo que más destaca es el Arculet y el Tucumé. Ahora, acá, la cultura chimú, hay 10 gobernadores. Hubo 10 gobernadores. Acá, dentro de ellos está Tacainamo. Se cree que por la leyenda de Tacainamo se dio origen a la cultura chimú. Ahorita les voy a mostrar la leyenda de Tacainamo. Y el último rey fue Michancamán. La capital de la cultura chimú fue Chanchan. Su cerámica tiene las siguientes características: monócroma y dentro de lo que más resalta son los huacos silbadores. Además destacó en el comercio, en la orfebrería y en la plumería. La ubicación está en el centro de Chanchan, La Libertad. Su expansión se dio desde Tumbes hasta Huaura. La economía, en la agricultura prosperan los huachaques. ¿Qué eran los huachaques? Los huachaques fue un sistema agrícola ingenioso que se practicó en el antiguo Perú, en la región de la costa, para ganar suelos en los desiertos, retirando los materiales hasta encontrar la humedad del nivel de la napa freática. Como vemos, fue un sistema agrícola, ¿verdad?, que se practicó en la cultura chimú.
La agricultura en estas chacras hundidas solo es alimentada con agua del subsuelo. Este cultivo no requería de riego. Su descubridor, como ya lo mencioné, fue Federico Mazzule, fue el descubridor de la cultura nazca y el descubridor de la cultura mochica. Científico alemán considerado pionero en los estudios arqueológicos del Perú, fue el descubridor de la cultura chimú. Ahora, el desarrollo político y social de la cultura chimú pasó por dos momentos, uno definido como una pequeña entidad focalizada en el Valle de Moche y áreas adyacentes, y el segundo definido como un reino expansivo alrededor de las primeras décadas del siglo XIV. Se afirma que el reino, es decir, la cultura chimú, tuvo 10 gobernantes, como les había mencionado, ¿verdad? Aunque se tiene registro de solamente 4 de ellos se conoce. Takainamu fue el fundador, quien de acuerdo con la leyenda habría llegado al Valle de Moche para gobernar estas tierras. Hijo y nieto del fundador respectivamente e iniciadores de la expansión chimú, y el último rey llamado Minchi Kama. Ahora, también en esta cultura se caracterizó por el tumi. ¿Qué es el tumi? Es un tipo de cuchillo ceremonial usado en el antiguo Perú por las culturas chimú y mochica. Mochica también utilizó el tumi. Ahora, este tumi fue robado en octubre de 1996 y posteriormente recuperado, pero por pedazos, en 1997 se desertó en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, Historia, que sus almacenes habían desaparecido más de 6.000 piezas de oro. Ahora vamos a seguir. A ver, voy a mostrarles la diapositiva, chicos, un momento.